Dios, qué privilegio. Tener al pastor Mario, al pastor Richard, pero qué privilegio. Esteban, Señor, tú le has puesto hoy palabra también en mi corazón, que tú trabajes, Señor, tan precioso, y palabras que salen de tu boca, lo que el Espíritu ha puesto. Gracias por su vida, por su esposa, por su familia. Señor, bendiga en este momento, en el nombre de Amén. Jesús. Muy bien, muy buenos días para todos. Como dijo Mario, es un día bastante fulero. Eh, Bueno, está haciendo acople los dos micrófonos, capaz que te lo saco. ¿Deje? Gracias. Un día bastante lluvioso, pero damos gracias a Dios por la presencia de cada uno aquí en la casa del Señor. Sé que muchas personas van a estar viendo por el canal YouTube de la iglesia, y les mandamos también un abrazo fuerte y que el Señor esté bendiciendo sus vidas. Muchos de ellos inclusive enfermos porque hay una epidemia de gripe, como todos sabemos, ¿no? Y la gripe está haciendo estragos en muchos hogares, pero damos gracias a Dios por lo que podemos estar aquí de pie para reunirnos, escuchar las alabanzas preciosas. Gracias a los hermanos que nos dirigieron en este tiempo hermoso y poder también escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Le puse un título espiritual al mensaje porque últimamente no venía trayendo títulos, podemos decir espirituales, pero el mensaje de esta mañana se titula Obedeciendo el llamado del Señor, obedeciendo el llamado de Dios. Cuando un deportista es llamado o convocado por la asociación de su país para defender los colores patrios, muchos de ellos dicen es un honor poder defender a nuestra selección. Para algunos que son nuevos, que recién están siendo convocados, dice es un sueño hecho realidad. Y últimamente estaba escuchando a los jugadores que vienen del exterior del país y que están yendo al complejo Uruguay Celeste a practicar y a entrenar previo a la competencia de la Copa América en Estados Unidos. Y los que vienen dicen, es un privilegio volver al complejo Uruguay Celeste. Ahora yo cambio la pregunta y digo lo siguiente, ¿cómo actuamos y reaccionamos nosotros los cristianos cuando el Señor nos llama a trabajar y servir en la obra y en el ministerio del Señor? ¿Nos sentimos realmente conmovidos, alegres, motivados? Vamos a ver un ejemplo en la Biblia, en la palabra de Dios, y los invito a abrir aquellos que tengan Biblia o también en la aplicación a través del celular. Lo van a ver también allí en 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 al 10. 1 Samuel capítulo 3 dice, Jehová llama a Samuel. ¿Lo leemos? Dice así la palabra de Dios, el joven Samuel servía a Jehová en presencia de Elí. En aquellos días escaseaba la palabra de Jehová y no eran frecuentes las visiones. Un día estaba Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que ya no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde se encontraba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, Jehová llamó a Samuel. Este respondió, heme aquí. Y corriendo luego a donde estaba Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Yo no he llamado. Vuelve y acuéstate, respondió Elí. Él se fue y se acostó, y Jehová volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel, vino a donde estaba Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Hijo mío, pero yo no te he llamado, vuelve y acuéstate, le respondió Elí. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó, vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí
que Jehová llamaba al joven y le dijo, bueno, ve y acuéstate, y si te llama, di, habla Jehová, que tu siervo escucha. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Vino Jehová, se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla Jehová, que tu siervo escucha. Una breve reseña familiar. Aquellos que somos lectores de la Biblia, sabemos que el padre de Samuel se llamaba Elcana. Elcana tenía 2 mujeres, 2 esposas. Estaba permitido en ese tiempo, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, la poligamia. El nombre de las 2 esposas eran Ana y Penina. El tema era que Penina podía tener hijos, los tenía de hecho, pero Ana no. Ana era una mujer estéril. Y a todo esto ella estaba muy preocupada. ¿Por qué? Porque Penina se burlaba, se mofaba, la irritaba y le decía cualquier disparate. Entonces ella estaba muy triste, acongojada, por momentos lloraba y realmente en ese estado, podemos decir, de estrés, no tenía ninguna clase de apetito ni ganas de comer. Estaba padeciendo dicha situación. Y dice la palabra de Dios que todos los años ellos, la familia, con el objetivo de adorar y ofrecer sacrificios a Jehová, iban a la ciudad de Silo. Allí se encontraba en dicha ciudad el arca del pacto, y dicha ciudad era un centro religioso de adoración a Jehová Dios. Y los sacerdotes oficiales y encargados religiosos, ¿quiénes eran? ¿Saben quiénes eran? Los hijos de Elí. Qué buenos muchachos que eran, ¿no? Temerosos y respetuosos de Dios, Ofni y Finés. ¿Están de acuerdo con lo que digo? Amén. La palabra de Dios dice que estos hombres se aprovechaban de los fieles peregrinos y hacían cosas desagradables ante los ojos de Jehová Dios. Pues en esta situación se encontraba Ana y Elcana, para tratar de reanimarla, de motivarla, de levantarle el ánimo, estuvo hablando con ella, charlando, y bueno, lo consiguió en cierta manera. Porque después de hablar con él, un día ella tuvo ganas de comer, le volvió el apetito, empezó a beber y se animó a ir, ¿a dónde? Al templo de Jehová. Y ella fue para buscar ayuda y entró a ese lugar con el corazón desgarrado. Entró al templo, a la casa de Dios diciendo, Señor, y perdón lo que voy a decir, soy como un trapo de piso. Y cuántas veces nosotros también entramos a este lugar desgarrados, con nuestro corazón roto por diferentes circunstancias que nos afectan en esta vida, por relaciones que no nos van bien, por temas económicos y por diferentes cuestiones, por enfermedades que nos están afectando a nosotros y a nuestros seres queridos. Y podemos así enumerar una serie de cosas. Y entramos a este lugar. Y aquí, hermanos, que recibimos la comunión de los hermanos, recibimos el amor de Dios, recibimos palabra de Dios para animarnos a seguir adelante en el camino de la fe del Señor. Y Ana entró con un espíritu atribulado, buscando la presencia de Dios. Y fue allí y ella hablaba, pero no se escuchaban las palabras, porque estaba tan acongojada, había abierto su corazón 100% a Dios y le estaba diciendo, Señor, por favor, escúchame, no quiero seguir más en esta situación, por esta situación que estoy pasando. Esto me aqueja, me trae mucho dolor, Señor. Oh Dios, escucha mi oración. Si tú me das el favor de poder tener un hijo, yo lo voy a dedicar todos los días de mi vida para tu servicio. Mientras tanto, el sacerdote Elí estaba allí presente, la observaba y dijo, pero esta mujer, de la forma que se estaba expresando, está ebria, está borracha. Y se dirigió a ella y le dijo, pero ¿qué estás haciendo? ¿Estás ebria? Y ella le dijo, no me malinterprete, por favor. No estoy ebria, sino que estoy abriendo mi corazón delante de Dios. Una mujer atribulada de espíritu. Finalmente, entendiendo la situación, el sacerdote Elí la bendice
Y Ana salió de allí, de ese lugar, segura de que iba a recibir una respuesta favorable de Dios. Y hermanos, qué hermoso momento, creo que para toda mujer, para toda madre, cuando se da a luz. Y llegó ese momento, llegó ese tiempo en que Ana, aquello que tanto anhelaba, que tanto deseó, Dios se lo concedió y dio a luz y llamó a su hijo Samuel, que significa tu nombre es Dios, porque se lo pedí a Jehová Dios. Y bueno, dice la Biblia ahí que pasó el tiempo y como todo niño, Samuel creció físicamente, también crecía espiritualmente y socialmente y servía a Dios con mucha fidelidad. Y dice la Escritura que era un tiempo, una época de sequía espiritual. Y es allí cuando Dios se revela a Samuel. Y podemos decir que de entrada, ustedes lo van a ver en los versículos 11, nosotros leímos hasta el versículo 10, pero del versículo 11 en adelante, entre comillas, de entrada, tenía Samuel que dar un fuerte y para él era un doloroso mensaje de parte de Dios para Elí. Y él estaba ahí de tal manera que temía contarle a Elí lo que Jehová le había dicho. Pero Elí le dijo, no te guardes nada, Vos contame a mí todo lo que Dios, lo que Jehová te dijo, yo quiero saber. Y efectivamente procedió de esa manera, relató lo que Dios le dijo, y Elí dijo, bueno, si lo dice Dios, así será. Es que Dios ya había dado una sentencia de que Elí y sus hijos, por el pecado, por la desobediencia, por la maldad, no iban a seguir ministrando. Dios iba a cortar el sacerdocio y que iba a poner a otras personas. Y si nosotros leemos versículos 19 y 20, dice así, y Samuel crecía y Jehová estaba con él y no dejó sin cumplir ninguna de sus palabras, y todo Israel desde Dan hasta Berseba supo, miren qué lindo, qué buenas palabras, que Samuel era fiel profeta de Jehová. O sea que Samuel tenía una excelente reputación y credibilidad de parte del pueblo, de tal manera que ellos confiaban en él como un fiel representante y exponente de la palabra de Dios. Saben, hermanos, que al leer esto, yo creo que esto revela y demuestra cómo Dios guía y cómo el Señor también capacita a la persona que está abierta a su dirección. Y la pregunta que quiero hacer en esta mañana, de tantas que voy a hacer, es la siguiente. Nosotros como cristianos y como hijos de Dios, ¿estamos abiertos para recibir la dirección del Señor? Saben, hermanos, que hablando de Samuel en el curso de su vida, intervino en varios acontecimientos. Y aquellos que son lectores de la Biblia lo saben. Y de sucesos importantes. Y realmente desempeñó un papel muy importante en la historia del pueblo de Israel. Ustedes recuerdan en 1 Samuel capítulo 8, cuando él se presentó frente al pueblo y los amonesta por haber pedido rey. Ellos querían sí o sí un rey. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jehová? Escuchalos y dales el ok, porque no te están desechando a ti, Samuel, me están desechando a mí, que yo los saqué de Egipto. Y ahí empezó a relatar todo lo demás, lo que ustedes saben. Ellos querían un rey que salga con ellos a la batalla, porque los demás pueblos tenían el rey. Pero saben, el hecho de tener un rey también iba a condicionarlos. Y Samuel les dijo, el Señor dice lo siguiente, ustedes quieren un rey, pero van a tener que pagar impuestos, van a tener que hacer esto, aquello y lo otro. Había una serie de obligaciones y requisitos, no nos importa, queremos un rey. Y bueno, al final asumió así ¿quién? El rey. Y el rey, el primer rey, Saúl, digamos, ¿no? Un hombre que se destacaba, un hombre alto, parece que un buen mozo. Pero empezó bien Saúl, digamos, pero lamentablemente todos sabemos cómo terminó su reinado. Y en el capítulo 15 es cuando Samuel reprende a Saúl. ¿Por qué? Porque fue a la batalla contra los amalecitas y Dios había dicho que debía destruir todo,
pero ellos trajeron lo más valioso, trajeron al rey para tenerlo como trofeo de guerra, también trajeron las vacas, las ovejas, todo lo mejor, digamos, ¿no? Y por ahí se aparece, salió Saúl cuando vino el sacerdote Samuel y dijo, bueno, hemos cumplido con Jehová Dios, mira Samuel. Y Samuel dijo, ¿y ese ruido? ¿Qué es ese ruido que escucho? De vacas, de ovejas, y después ve al rey allí que lo habían traído con ellos. Has desobedecido a Jehová. Y la desobediencia es pecado. Y ese pecado le costó carísimo a Saúl. Le costó ser y llegar y seguir siendo, digamos, el rey de Israel. En el capítulo 16, estoy haciendo una breve reseña, digamos, de lo que hizo Samuel. Ve a David, unge como rey a David. Pasaron los hijos ahí de Isaí, ¿no? Si mi memoria no me falla, ¿no? El padre. 7 pasaron y Samuel dijo, no mires a su parecer, no mires a su estatura, porque yo no miro lo que está enfrente de los ojos, yo miro el corazón, decía Dios, hasta que por allí. ¿No tenés otro? Sí, pero... Y ese era David. Todos sabemos que finalmente fue ungido como rey de Israel. ¿Estamos dispuestos nosotros a escuchar la voz de nuestro Dios y no cerrar, hermanos, nuestro corazón y nuestros oídos espirituales? Si es así, yo te desafío y te animo a que vos pongas las manos en el arado, hermano, y puedas desarrollar los dones y talentos que el Señor te dio. ¿Para qué? Para ejercerlos para su gloria y para su honra. Dios quiere usarte en su ministerio. ¿Estás de acuerdo? Amén. Dios quiere usarte. A continuación yo les voy a contar mi experiencia personal sobre el particular. En mi caso no fue algo automático que Dios me llamó cuando estaba sentado en un banco, en un templo, y ahí fue cuando enseguida sentí, digamos, el fuego, el Espíritu Santo, y que Dios me llamó sí o sí a servirle y abrir mi corazón al ministerio. No fue así. En mi caso no fue así. El hecho de entender que el Señor me estaba llamando, sino que hubo, puedo decir, un proceso de tiempo donde pasé por varias instancias y no precisamente, hermanos, fueron dentro de estas instancias del ambiente o círculo cristiano. Por lo tanto, voy a hacer un pequeño resumen del tiempo que viví en mi adolescencia y parte de mi juventud, de los 14 a los 20 años. Porque esto que voy a hablar en definitiva tiene que ver con el tema que estamos abordando y tratando en esta mañana. Durante ese periodo de tiempo, adolescente, la juventud, se me iban cerrando puertas de oportunidades, sobre todo en el ambiente o en el ámbito deportivo. Luego, con el correr del tiempo, me di cuenta que detrás de todo esto estaba la mano del Señor, digamos, pero en ese momento no. Repito, hermanos, esto que voy a contar fue mi propia experiencia a nivel personal. Obvio que otros tendrán la suya, porque no son todas iguales, ¿no es cierto? Pero escuchen lo que les voy a decir. Y les pido, sí, que me tengan un poco de paciencia, un poquito de paciencia nada más. Porque tengo que hablar algo relacionado con la parte deportiva. Y lo tengo en claro y sé que no estamos en un auditorio tratando temas vinculados con el deporte, pero tiene que ver con el título del mensaje. En ese tiempo, mi pasión era el fútbol. A mí me encantaba el deporte y sobre todo jugar al fútbol. Y aspiraba a llegar un día a ser futbolista, al igual que mi padre, al igual que algunos de mis tíos que fueron jugadores de fútbol. Yo digo que el entorno era favorable y propicio. ¿Por qué? Porque provenía de una familia futbolera, una familia que era muy pasional, y yo la heredé y lo llevaba en la sangre. Y por ahí al único tío que vi jugar, por la generación, pues yo era chico, digamos, no vi jugar a mi padre, obvio, pero era mi tío Daniel, que cuando empezaron a transmitir los partidos del fútbol uruguayo por la televisión,
tendría unos 10 años y allí veía jugar a mi tío y decía, ahí está mi tío, y me inflaba, digamos. Y me ponía contento. Y quería ser como él también, poder llegar así, a jugar de esa manera. Como les dije, yo era un adolescente entrando en la etapa de la juventud y justamente esa etapa es muy especial. ¿Por qué? Porque uno adolece y padece de la capacidad de discernimiento, de madurez necesaria para afrontar las responsabilidades del diario vivir. Y quien les habla estaba justamente atravesando un periodo de inestabilidad, puedo decir de transición, donde era indeciso, era dubitativo. Ni yo me entendía por momentos. Por ejemplo, cierto día tenía que jugar con mi cuadro un partido oficial por el campeonato de la Liga Armenia. No era un partido amistoso. Los partidos se jugaban los días domingos, se jugaban a las 3 de la tarde. O sea que tenía que almorzar temprano, tenía que comer liviano y obvio que no iba a las reuniones, ¿no? Y ahí se quedaba mi padre conmigo. Recuerdo que él me hacía un churrasquito con un puré y aguasalus y una fruta, porque tenía que estar liviano porque a las 3 de la tarde ya tenía el encuentro de fútbol. La que iba a los cultos era mi madre con mi hermana, iba al culto en la mañana, y mi padre sí iba porque en ese momento, en ese tiempo, las iglesias, la mayoría o casi la totalidad tenían 2 cultos, de mañana y de noche. Y mi padre iba al culto de la noche. Y bueno, a mí me llamó la atención que cuando estábamos jugando los partidos amistosos de preparación, de práctica, yo estaba jugando, era delantero, jugaba adelante, pero previo al comienzo del campeonato, el director técnico me cambió de ubicación y no me sentía conforme con la posición que él me dio en el equipo. Me dijo, tenés que jugar atrás porque vos marcás bien, etcétera, etcétera. Tenía que marcar al más habilidoso y a mí no me gustaba tanto marcar, era más bien creativo, jugaba arriba, etcétera, etcétera, ¿no? Y no estaba conforme. Tal es así que mis propios compañeros no entendían y decían, ¿por qué te sacó de esa ubicación si todos los partidos amistosos y de preparación jugaste así de delantero? No entendemos, vos tenés facilidad para moverte arriba, para marcar goles, corres, etcétera, etcétera. No sé por qué el director técnico te puso en esa ubicación para marcar. Y tal es así que jugaba presionado. Y hermanos, no disfrutaba del juego. Y llegó el día que ahí comenzó el campeonato. Y recuerdo que jugábamos, cuando oficiábamos de local, al lado de la cancha Luis Francini, que corresponde a Defensor Sporting. Y bueno, uno cuando entra a la cancha, qué lindo ese momento, cuando entran todos juntos, saludan al público, levantan las manos. Es un momento lindo ese, digamos, ¿no? Saludar así a la hinchada. Uno percibe el furor de la hinchada, el entusiasmo de los amigos, de la parcialidad presente, de tu familia. Y bueno, empieza el partido y empiezan a alentar, a gritar. Y mi padre me decía, subí, subí, andá, no te quedes atrás. Y yo quería hacerle caso a mi padre, pero también miraba y estaba el técnico que decía, andá para atrás, no te muevas, quédate atrás. En algún momento yo desobedecí al técnico y me mandé para arriba igual. Porque era lo que a mí me gustaba, digamos, ¿no? Y bueno, estaba, como se dice, entre la espada y la pared. ¿Qué hago? Y bueno, tal es así que no arrancamos bien el campeonato y venía ya la segunda fecha. Y nos pasaban a buscar en un ómnibus por nuestros propios domicilios. Yo, hermanos, yo ya me sentía malhumorado, estaba enojado, estaba defraudado. Y ese día, ¿saben una cosa? En vez de ir a jugar con mi equipo, prioricé ir al Estadio Centenario para ver jugar al primer equipo del Club Nacional de Fútbol. Y como en ese entonces no existían los celulares, al otro día, lunes, cuando fui al Liceo Armenio Nubarian Ales Manukian, así se llama, me enteré, porque había muchachos así de mi clase que eran compañeros de fútbol, del equipo, que habíamos perdido. ¿Por qué faltaste? ¿Qué pasó?
Y ahí les conté lo que ustedes saben, digamos, que prioricé ir a ver a Nacional. Y bueno, realmente, más allá de todo, estaba triste por el resultado, porque había dejado a mi equipo tirado, me remordía la conciencia por lo que había hecho. Y tengo más anécdotas jocosas, pero no las voy a dar porque el tiempo ha pasado, las voy a dejar para, si alguno me la quiere preguntar al final de esta reunión. Pero más adelante en el tiempo, me llevó a practicar al Club Nacional de Fútbol un vecino. Un vecino que tenía un cargo importante en CX18 Radio Sport, la radio deportiva del Uruguay, se llama así, ¿no? Yo en ese tiempo jugaba con el hijo de Emilio Cococho Álvarez. El otro día estaba hablando con el esposo de Mónica, con Carlos, y me explicaba y se puso ahí, sí, yo lo conozco a Cococho Álvarez. Bueno, y Aníbal Paz, muchos de ustedes lo conocen, por nombrar a algunos muchachos. Aníbal Paz llegó, digamos, con el muchacho que jugaba a la primera de Nacional, jugó algunos partidos, etcétera. Estaba practicando las divisiones inferiores del Club Nacional y el director técnico le apodaban el Pato Galvalici. Ni el director técnico, ni ningún funcionario allegado del cuerpo técnico me dijo, Esteban, vení, pibe, vení, queremos decirte algo. ¿Sabés que no tenemos condiciones técnicas para estar integrando aquí al plantel? Nadie me dijo nada de eso, sino que seguí adelante y llegó un momento, hermanos, que por decisión propia dejé de asistir, no fui más a practicar. Y eso que estaba jugando, puedo decir, en el club de mis amores, que muchos de ustedes saben que es así. Y realmente no sabía por qué había tomado esa decisión. ¿Qué me estaba pasando? Todo era muy extraño. Era una sensación tan, pero tan rara, que yo no podía entender qué era aquello que me estaba afectando y que en definitiva me hacía tomar tales decisiones de cerrar puertas que a mí me agradaban. Saben, mi madre tenía un carácter lindo, precioso, especial. Era mansa mi madre y humilde. Y con ella yo mantenía un diálogo abierto y muy sincero. Yo podía abordar cualquier tema con mi madre y ella me escuchaba. Y si tenía que rezongarme a mí o a mi hermana, lo hacía, obvio. Pero nos retaba y lo hacía con amor, digamos, ¿no? Y hermanos, una buena madre siempre está pendiente del cuidado de su hijo. Y recuerdo que mi madre me decía, Esteban, estoy preocupado por vos, hijo. Y estoy orando por vos, porque no vas a la iglesia, porque no te congregás, porque no tenés tiempo con el Señor. Y eso la preocupaba y la veía triste a mi madre. La veía triste porque también hubo ciertos momentos donde, entre comillas, se prendieron ciertas alarmas, se dicen. ¿Cuáles eran estas alarmas que se prendieron? Cuando salía con mis compañeros de fútbol, que tenían otros códigos y otros valores de vida, diferentes a los que me habían enseñado a mí. Y mi madre no sabía cómo iba a reaccionar frente a ciertas tentaciones que se presentaban. Y recuerdo que con el correr del tiempo pude agradecer a mi madre y reconocerle y darle gracias, decirle gracias mamá por tus consejos, gracias mamá por ese amor que nos diste, gracias por enseñarnos el camino a través de la palabra de Dios. Y hermanos, no solamente personalmente, sino también públicamente lo pude hacer en una oportunidad antes que ella partiera de este mundo, en la iglesia donde ella se congregaba, una iglesia bautista. Y bueno, me dieron la oportunidad de predicar allí y también públicamente, porque coincidió también que pudiera hablar sobre este tema. Estando mi madre allí, le dije, gracias mamá por lo que hiciste por mí, por tus enseñanzas cristianas. Y aquí hago un paréntesis, hermano, para dar gracias a Dios también por las hermanas que vienen a orar del grupo Débora. ¿Están de acuerdo? Mujeres de oración, madres de rodilla, hijos de qué? Hijos de pie. Amén. Gracias, hermanas. Qué bueno y provechoso sería si toda la congregación pudiéramos tener esta actitud de orar, de interceder y clamar por nuestros niños,
por nuestros nietos, por los niños que vienen aquí a la escuela dominical, por los adolescentes que tienen los sábados su reunión, por los jóvenes, por los niños de nuestro país, por los adolescentes de nuestro país, por las situaciones complicadas que están pasando y los jóvenes, orar para que Dios haga un cambio en el corazón de ellos, ¿no es cierto? Los transforme y puedan llegar al conocimiento de la verdad. Llegó un momento en mi vida que en cierta manera yo me di cuenta, ¿por qué de forma misteriosa y voluntaria? Yo cerraba puertas que eran de mi propio agrado. ¿Qué estaba pasando? Es que en cierto campamento cristiano el Señor tocó mi corazón. Allí el Espíritu Santo empezó a trabajar en mi vida. Me hablaba a través de las prédicas, de las historias misioneras y también de las canciones, de las alabanzas. Recuerdo una canción la cual decía: Señor, tú me llamas por mi nombre, cada día tú me llamas y yo acudo a tu llamado, pues mi gozo es servirte más y más. Y así también otras canciones por las cuales Dios tocaba mi corazón y me hablaba. Y hermanos, tendría entre 15 y 16 años, no más de eso, cuando me di cuenta que el Señor me llamaba para prepararme con el objetivo de servirle y predicar su palabra. Y como dije ya un tiempito en Flor de Maronias, prediqué mi primer sermón o mensaje en un anexo de la iglesia a la cual asistía en ese entonces, hace muchos años, en el barrio Bella. Hasta me acuerdo la dirección, Venecia 3511. Hasta el número me acuerdo de memoria. Mi madre era la organista y a veces mi hermano también participaba con otros muchachos así cantando algunos números especiales. Meses después, en la iglesia, digamos, central, donde íbamos y nos congregábamos y éramos miembros, se iba a proyectar una película cristiana. El templo estaba ubicado, me acuerdo bien, en la avenida Rivera y Luis Ponce. Y un grupo de chicos y adolescentes, entre ellos estaba yo ahí presente, y algunos jóvenes, empezamos a repartir unos volantes. Fuimos alrededor del templo, invitamos a los vecinos y también a los transeúntes, a los que pasaban por allí por la puerta, y le dábamos un volante invitándolos a que puedan presenciar tal película cristiana. Para ese entonces tenía la edad de 16 años y la misión que yo tenía era la siguiente: se iba a proyectar la película y tenía que cerrar dicha reunión presentando el plan de salvación. Bueno, llegó el día señalado, vamos arriba. ¿Pero qué pasó? Hubo un contratiempo y no fue un cualquier contratiempo. Resulta que debido a problemas técnicos no se pudo proyectar la película. Se rompió el proyector. Buscaron por todos los medios solucionar el problema, pero no se pudo. Yo pienso que capaz que hoy en día no sería tanto el drama o no se le daría tanta trascendencia o dimensión, pero recuerden que estamos hablando de los años 80 y hay que ubicarse en el contexto tecnológico que se vivía en aquellos tiempos. El escenario, capaz que los niños, los adolescentes, los jóvenes que están aquí presentes no se dan cuenta de lo que voy a decir, pero el escenario era totalmente diferente al de ahora. Y por supuesto que no se contaba con los medios tecnológicos de hoy en día. Recién empezaba a funcionar la televisión a color. ¿En qué año fue? 1981. Gran parte de la población veía la TV en blanco y negro. Existían solamente los canales de aire 4, 5, 10 y 12. No existían los canales de cable en el Uruguay. Por lo tanto, asistir a presenciar una película era algo tan lindo, tan cautivante, tan atractivo, digamos, ¿no? Que querían ir. Y el auditorio estaba lleno. Había alrededor de unas 100 personas. En ese momento, el pastor no estaba en el país, estaba en Estados Unidos. Y como les dije anteriormente, la misión que yo tenía era la de compartir, finalizada la película, el plan de salvación. A todo esto se acercó la esposa del pastor que estaba allí, que no viajó con él, y me dijo: mira, Esteban, no pueden solucionar el tema, vas a tener que pasar y decir algo, digamos. Ay, voy a tener que pasar. Tengo que predicar y no tengo nada preparado de antemano. Gracias, Pau. Bueno, en Flor de Maronia dan Coca-Cola, ¿no, Graciela? Bueno, pero gracias por el agua también, es rica.
Las dos cosas sirven. Bueno, no tenía nada preparado de antemano, hermanos, y tenía que pasar a decir algo. No se había pensado en un plan B. En otro momento sí, había un pastor que iba de otra iglesia, amiga, o algún misionero, porque en ese tiempo abundaban los misioneros norteamericanos en nuestro país, y en reemplazo, si el pastor tenía que salir, iba algún misionero. Pero en esa oportunidad como que no fue así, por algo será, ¿no es cierto? Y como que se iba a pasar la película y no se tomó la precaución, no hubo un momento de decir, bueno, si pasa algo, ¿qué hacemos? Pero es como que el Señor me dijo, Esteban, tenés que entrar a la cancha. Preparado o no, tenés que entrar a la cancha a servirme. Y en esos momentos yo puedo decirle que te invade, hermano, un miedo y temor terrible al fracaso. Yo estaba sentado por donde está Eddie, más o menos, y Flores, en la mitad de allí del auditorio. Por ahí estaba sentado. ¿Y saben qué hago ahora? Me levanté y despacito, todavía no daba tanto crédito a lo que me decía, no lo podía creer, porque me estaban mandando con un escarbadiente a la guerra, como decimos nosotros. De aquel lado, donde están los padres de Felipe por ahí, estaban proyectando, suponemos, era la idea proyectar la película. Me di toda la vuelta despacito y caminaba así, despacio, pensando, y ahora, Señor, y fui a donde estaba el muchacho encargado de la proyección, y ¿alguna novedad? Ninguna, Esteban, lamentablemente, no podemos hacer nada. Y bueno, fui así, Señor, ayúdame, ahora. ¡Qué momento!, ¿no? No tenía realmente nada preparado, salvo lo que les dije, dar el plan de salvación. Bueno, subí la plataforma y en el momento de subir la plataforma me vino una mente a la idea que después la concreté. Yo pensaba, hermanos, si Dios por nosotros, como dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? Recuerden que era un chico, yo tenía 16 años, como algunos de ustedes. Pero saben, no me amedrenté por la presencia del público y una posible reacción negativa. De hecho, algunos ya mostraban su descontento cuando empezaron a encenderse todas las luces, porque estábamos a media luz, se prendieron todas las luces, y ahí, acá sí, la película no se va a pasar. Y bueno, cuando me vieron subir, ya algunos suponiendo lo que iba a decir, que no se puede pasar la película, etcétera, etcétera, y se comprendía el mal humor de los invitados, sobre todo, ¿no? De la gente, podemos llamarla nueva, era obvio. Pero eso no perturbó ni minimizó mi espíritu, porque yo ya venía de tiempo atrás acostumbrado por los partidos de fútbol en este aspecto, a escuchar abucheos, a escuchar gritos subidos de tono, a escuchar personas que gritan cosas fuera de lugar, cualquier cosa de desabruptos, como así también de la hinchada de palabras de aliento, de ánimo y aplauso, obvio, pero yo no quería ni una ni una otra en ese momento. Lo bueno, pensaba que allí en el templo nadie iba a reaccionar gritando o diciendo algún disparate porque no se pudo presenciar o pasar la película. Se supone. No, y así fue efectivamente. Nadie dijo nada. Devuelvan la entrada. No, nadie gritó nada porque era entrada libre. O sea que no tenían motivos, ¿no? Pero hermanos, personalmente yo tenía un desafío muy importante por medio. Y la mano venía complicada, muy complicada para mí. ¿Por qué tengo que dar la cara yo? Podría decir. ¿Qué responsabilidad tenés vos, Esteban? Yo podía evadir esa responsabilidad. No, yo no paso, que pase otro. Habían personas mayores que podían hacerlo, pero no pasaron. Después les cuento por qué no. Pero hermanos, si vos y yo nos ponemos en las manos de Dios, ¿sabes una cosa? No nos va a dejar tirados, ¿lo crees? Él nos va a dar la capacidad, la sabiduría y el talento para afrontar la peor situación que podamos estar pasando. Dice la Biblia en Hebreos, no te desampararé ni te dejaré. De manera que puedo decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Bueno, llegó la hora de hablar y decir algo, la gente estaba esperando, ya había subido ahí
¿Y qué voy a decir? Y bueno, le dije, perdón, la disculpa del caso, palabras más, palabras menos. Claro, con exactitud no recuerdo todo, pero lamentablemente no se podrá ver la película, se rompió el proyector, no funciona. Pero anteriormente, unas semanas atrás, yo había visto esa película que la pasaron en un anexo de la iglesia, entonces la recordaba bien. Bueno, le voy a dar el resumen de la película. Cosa que hoy no lo voy a hacer porque si no las hermanas me van a matar, porque son casi la 1:30 van a almorzar. Si yo llego a contar toda la película, creo que a las 3 de la tarde, a las 15 horas, están almorzando las hermanas. Por eso, por amor a ella, por la misericordia que les tengo, queridas y apreciadas hermanas, no voy a hablar sobre la película, ¿no? Sí les puedo decir a grosso modo de qué se trataba. De unos misioneros norteamericanos que fueron a unas islas donde vivían unos pueblos indígenas. Este grupo de misioneros estaba compartiendo el evangelio. Allí una familia se convierte al cristianismo, pero uno de sus hijos no quería saber nada, ¿no? Era un hijo rebelde, desobediente, terco, y no le importaba nada. Él estaba enojado con que esos misioneros habían llegado allí. Y eran muchas islas esas, y eran aguas que las rodeaban infestadas de tiburones. Él dijo, voy a ir a tal isla a juntar unos cocos, etcétera, etcétera. Bueno, él se tiró al agua cuando los padres decían, no hagas eso, tenés cuidado, ¿qué hacer? ¿Qué haces? Y bueno, en definitiva él lo hizo. Y bueno, un tiburón la agarró, le mordió la pierna y a raíz de ese infortunio, él tuvo que vivir en una silla de rueda y postrado así en esa silla, empezó a leer la palabra de Dios y entregó su vida al Señor. Y yo me pregunto también por qué el ser humano tiene que llegar a esos puntos extremos para decirle, sí, Señor, me entrego a ti, cuando se puede hacer antes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Llegamos a un punto fatal en la vida donde decimos, Señor, te necesito ya y perdóname. Lo podemos hacer antes, hermano. Y gracias a Dios por aquellos que lo hicieron. Bueno, y eso me dio pie, hermanos, para hablar sobre la desobediencia. Miren lo que el Señor puso en mi corazón a raíz de todo eso, ¿no? Que no lo tenía preparado, pero en ese momento me dio pie para hablar que la desobediencia del ser humano es pecado y el pecado trae serias consecuencias. Y bueno, allí empecé a desarrollar el plan de Dios para la salvación. Tenía anotado todos los versículos, ¿no? No lo decía de memoria. Iba a la Biblia, leía Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Los leía, los analizaba brevemente. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y bueno, así sucesivamente fui desarrollando el plan de Dios para la salvación. Hermanos, nosotros no somos nada, y ya voy a estar terminando con esto. Tengo mucho más para decir. Pero Dios mediante, si se da, lo dejo para otra oportunidad. El Señor es el maestro y el alfarero. Él es quien, nosotros somos instrumentos en sus manos. Somos instrumentos de barro en sus manos. Y Él nos elabora, nos va diseñando, nos va moldeando, nos va trabajando para que seamos instrumentos de bendición para su gloria y para su honra. Como el tiempo ya pasó, voy a estar dejando por aquí. Pero quiero que podamos inclinar nuestros rostros y meditar y pensar. Al principio hablamos sobre Samuel cuando Dios lo llamó para su ministerio. Y él no rechazó el llamado de Dios, sino que dijo, habla Jehová, que tu siervo oye. Y en esta mañana hay algún joven, adolescente, algún hermano que siente el llamado de Dios. No lo desestimes. No cierres tu corazón, no cierres tus oídos espirituales y dile, sí Señor, habla, estoy aquí dispuesto a servirte en tu ministerio. Quiero hacer lo que a ti te agrada, Señor. Quiero trabajar para ti. Como decía aquel himno, aquella canción de años atrás, anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. El que quiera trabajar, hallará también lugar en la viña
del Señor. Nuestro Padre y nuestro bendito Dios, te damos gracias por el trabajo que realizamos en tu nombre, porque no es en vano, porque servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos la gloria y la honra a ti, oh Dios, porque lo hacemos en nuestro país con total libertad, predicar y difundir tu palabra, oh Dios, lo que has puesto en nuestro corazón para que aquellos que andan perdidos en tinieblas espirituales puedan saber que en Cristo hay libertad, que Cristo es la vida y que en Cristo encontramos vida eterna. Oh Dios, gracias te doy por mis hermanos que están aquí presentes, por aquellos que te están sirviendo en los diferentes ministerios o departamentos de trabajo de la iglesia. Bendice sus vidas, su familia, los ministerios, que la iglesia pueda crecer, como vemos en el libro de los Hechos, Señor, que tu iglesia se expandía y crecía, oh Dios, para tu honra y tu gloria. Que también aquí en Radio Norte y en Flor de Maronias la iglesia pueda florecer y ser un instrumento, cada hermano, de bendición en tus manos. A tu nombre, Señor, solo a tu nombre, damos la gloria y la honra, oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, muchas gracias. Homero. Gracias. Hermosa la palabra expuesta, instrumentos de Dios en sus manos. Bueno, y ahora seguimos media horita más con los anuncios, pero tranquilos, manténgase en calma. Hay cosas buenas para decir. El andar de la iglesia. Los domingos a las 10 de la mañana, ¿qué hay? Escuela dominical. ¿Estás viniendo? Vení. 10 de la mañana, escuela dominical. A las 11, culto similar a este. El martes a las 14:30, ¿quiénes se reúnen? Los abuelos. Maravilloso, martes 14:30. Los miércoles a las 20 horas, ¿qué hay? Reunión de discipulado y oración. Muy bien, 20 horas, también por Zoom. Los sábados, ¿qué pasa? 16:30,